Seguramente han escuchado el refrán: guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. Pues todas las guerras, sean o no anunciadas, hacen que algunos soldados caigan en el campo de batalla. En el caso del Sudamericano Sub-20 que se celebró en Colombia recientemente, los soldados que dirigió Fabricio Colochini, fallecieron en esa batalla que estaba avisada. Muchos fueron los responsables, entre ellos, por supuesto, el Nobel, director técnico argentino. Los jugadores también cobraron con su culpa, pero uno debe de una forma u otra señalar al director de orquesta, señalar al general, señalar al seleccionador nacional. Y es que en este momento no se puede señalar o culpar o responsabilizar a otro por encima del resto que al propio Fabricio Colochini. Esta generación seguramente muchos la recordarán por aquel subcampeonato en el torneo Maurice Reveló en Francia. En ese momento se avisoraba una generación que podía clasificar a la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 en Indonesia. Pero hay que recordar que esa selección estuvo dirigida por el Bocha Batista, no por Fabricio Colochini. Un sudamericano en donde fracasó no solamente Colochini, sino también los jugadores. Pero de pronto recriminar o señalar a los jugadores por encima del técnico sería bastante cruel, porque tú no puedes culpar al mono si el mono con una hojilla hace desastres. Tú tienes que culpar a la persona que le dio la hojilla al mono, y estoy haciendo este símil porque quien eligió a los jugadores, quien celebró los módulos de preparación previa, quien leyó los partidos de forma errada o de forma acertada, quien comandó a esta legión vinotinto no fue otro sino Fabricio Colochini. Y uno de pronto puede escalar y puede ver mucho más arriba, empezar a señalar a la Federación Venezolana de Fútbol por haber designado a un técnico que no ha acumulado ningún minuto de experiencia como técnico, darle de pronto una selección que en su momento fue subcampeona del mundo dirigida por Rafael Dudamel. Pero bueno, siempre lo dije, desde el primer momento en el que empezó a trabajar Fabricio Colochini, que me parecía que su designación era un completo y absoluto error. Incluso se lo dije al propio presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Andrés Jiménez, que estaba cometiendo un error. Que en Venezuela había técnicos mucho más capacitados que Colochini para dirigir a la Selección Nacional Sub-20. Técnicos que conocen el trasfondo del fútbol venezolano. Técnicos que han trabajado en la preparación de los jugadores del fútbol venezolano. Técnicos como en su momento lo hicieron César Farías, Rafael Dudamel, Amleto Bonacorso, si nos vamos más para atrás, Nelson Carrero. Son técnicos que conocen las deficiencias del fútbol venezolano, los pros y los contras de cada jugador, y no de pronto designar a dedo a uno de los muchos pupilos de José Pekerman para dirigir a una selección sin tener, aunque sea una chapa de director técnico. Muchos de pronto hablaban o quieren hacer alguna especie de comparación con Lionel Scaloni y lo que consiguió con Argentina, pero antes de que Lionel Scaloni asumiera a la selección, recuerden que fue técnico interino, y si uno echa para atrás es un técnico que acumuló ciertos minutos y cierta experiencia como entrenador. No así Colochini, porque a Colochini lo soltaron al ruedo y utilizaron a la selección sub-20 como conejillo de indias para que saliera a ver de qué estaba hecho, y resultó que estuvo hecho al menos de papel a las primeras de cambio. Desde lo que fueron los módulos de preparación en la guía de la Federación Venezolana de Fútbol se habló de 18 módulos. Tuve la oportunidad de conversar con entrenadores de clubes, con directivos de clubes de la Liga Fútbol, y decían que sí, que cada fin de semana o en algunos fines de semana jugadores juveniles salían de las concentraciones de estos clubes para acudir al llamado de Fabricio Colochini. Uno entonces escucha y entiende esto como que Venezuela contó con una preparación, pero no es la preparación per se, no es el fondo que es la preparación, sino es la forma de la preparación. Y entonces, ante el fracaso, uno empieza a preguntarse, ¿realmente la selección se preparó bien? ¿Realmente Fabricio Colochini estuvo a la par de la magnitud de lo que representa un torneo como el Sudamericano Sub-20 y una generación como la de Venezuela que muchos apostaban a que prometía para grandes cosas? Son interrogantes que lamentablemente no van a poder ser respondidas. Uno pudiera hablar también de la eliminación de la regla del juvenil. Uno podría hablar también de los pocos amistosos que disputó esta selección, porque de verdad que los amistosos fueron contados con los dedos de una mano, tal vez, sacando los Odesur y sacando aquel torneo Mauricio Reveló, pero los que fueron los días previos
al Sudamericano Sub-20 fue muy poca la preparación que tuvo este cuerpo técnico, sin contar también que Fabricio Colochini por problemas familiares estuvo en Argentina y estuvo alejado de la concentración vinotinto en los últimos días. Es como si ustedes estuvieran en alta mar, en un crucero o en un barco y el capitán decidiera ausentarse durante ese momento para atender un compromiso. No estoy diciendo que no tenía que atender a sus compromisos, los tiene que atender, lógicamente, pero de pronto descuidar a la selección en momentos álgidos, en momentos importantes y sobre todo en una fase de preparación a un torneo como el Sudamericano, no lo considero correcto. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Conforme se fue desarrollando el Sudamericano Sub-20, Venezuela no jugó absolutamente a nada. Tal vez pasajes del partido frente a Brasil, tal vez ese partido frente a Chile, pero en el compacto general, Venezuela prometió demasiado o quedó en deuda en demasía. Una selección carente de identidad, una selección a la que uno de pronto veía y no sabía realmente cuál era el estilo de juego. Una selección que sí mostró casta, mostró mentalidad, mostró madurez. En los momentos complicados los jugadores echaban para adelante desde el punto de vista psicológico y emocional, pero en el fútbol hay que jugar al fútbol. Claro que vale lo emocional, pero el fútbol está por encima de cualquier cosa y a esta selección le faltó fútbol en demasía, al punto que el 90% de los goles que marcó la selección fueron de Alcócer desde el punto penal, y eso deja claro que la llegada al gol se producen a pelotas paradas. No hay que desmeritar el hecho de generar una pena máxima. Todas penas máximas o todas las infracciones en un partido se van dando conforme se van desarrollando las jugadas, y muchos dirán, bueno, para cobrar un penal hay que primero conseguir el penal y los penales se consiguen en el desarrollo de las jugadas, pero los goles en sí fueron a través de pelota parada, salvo en ese último partido frente a Colombia. Pero los partidos frente a Ecuador, los dos, tanto de la fase de grupos como del hexagonal, realmente fueron un desastre. Si uno revisa la actuación de Venezuela en el plano general, no pasó absolutamente nada. Y ahí hay que señalar, por supuesto, a Fabricio Colochini. Muchos dicen, y uno escucha de pronto a Colochini aplaudir, uno escucha a Jorge Jiménez, presidente de la federación, decir que hasta el último minuto Venezuela tuvo posibilidades de clasificar. Es lógico que tenga hasta el último minuto posibilidades de clasificar al Mundial. El problema es que no clasificó al Mundial, y ahí es donde debe haber un mea culpa. Lo que más me frustra, y seguramente frustra a muchos venezolanos, es que no existe un mea culpa en la federación, no existe un mea culpa en el cuerpo técnico, no existe un autoanálisis y una autocrítica de lo que ofreció la selección, y conforme a esa autocrítica empezar un proceso de reconstrucción. No existió en ningún momento y parece que no va a existir de momento, y ojo, porque a lo mejor no va a existir ni siquiera de cara hacia el futuro. Entonces uno revisa la preparación, falló. Uno revisa el desarrollo de los compromisos, falló. No es de pronto un éxito conseguir un boleto al hexagonal cuando Venezuela en 7 oportunidades ha conseguido el boleto a los hexagonales, y si uno habla de la última década, uno se encuentra con la generación de César Farías, que consiguió su primer boleto a un mundial de la FIFA Sub-20, aquella generación de Salomón Rondón y compañía. Uno de pronto se acuerda de esa selección de Wilker Fariñez, de William Velázquez, de Adalberto Peñaranda, que fue subcampeona del mundo en esa Copa Mundial de la FIFA. Entonces, con técnicos venezolanos hemos conseguido más. Y ahí es donde entra otro tema en el que uno también como que se molesta, se incomoda. Si tú traes un cuerpo técnico de otro país, se supone que las exigencias deben ser mayores y se supone que los resultados deben ser mejores. Porque en Venezuela y en el resto del mundo, o en muchos países del mundo, uno siente cierta idolatría por el fútbol argentino, por los Kempes, por los Maradona, por los Messi, por los Mascherano, por los Bilardo, por los Basile, por los Scaloni, por los Bielsa. Entonces uno dice, viniendo de esas escuelas, al argentino se le tiene que exigir más que al venezolano. Y en el compacto general, los argentinos, los técnicos que en este momento hacen vida en Venezuela, no han conseguido nada ajeno a lo que otros venezolanos han conseguido. Entonces ahí es donde uno se pregunta qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar y cuáles son las medidas que va a tomar la Federación Venezolana de Fútbol.
No hay de pronto una luz al final del túnel cuando el Sudamericano Sub-17 está a la vuelta de la esquina y Venezuela todavía no cuenta con un técnico, o al menos hasta esta hora no cuenta con un técnico. Entonces las alarmas se encienden porque uno ve que las cosas no se están haciendo de una forma coherente. No se vinieron haciendo de una forma coherente, no se hacen de una forma coherente, y la esperanza es que la coherencia empiece a asomarse en el camino. Lo cierto del caso, y ya para cerrar, lo digo con toda la responsabilidad del caso, no puedo aplaudir lo de Colochini porque fracasó rotundamente. No puedo responsabilizar al 100% a Colochini porque también los jugadores son los que deben poner un poquitico de su parte, siempre y cuando se entienda y se analice que quien coloca a los jugadores, quien da instrucciones, es el mismísimo director técnico y no es otro. Y responsabilizo también a Jorge Andrés Jiménez, al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, quien es el que está de una forma u otra dejándose llevar por ese entorno. Es una persona que lamentablemente para nosotros no tiene la experiencia de otros presidentes de federaciones a nivel mundial. Es una persona que cayó ahí, no voy a decir de forma casual, tampoco de forma causal, simplemente cayó ahí porque estuvo en el momento indicado, en el lugar indicado, se rodeó de la gente indicada, pero eso no lo hace de pronto tener la capacidad para dirigir a la selección venezolana de fútbol, porque de momento no ha demostrado con resultados que es capaz de manejar a la selección. Amanecerá y veremos. De momento nos queda el trago amargo de esa selección sub-20, nos queda el trago amargo de saber que nuestro fútbol está en manos de personas que no viven en el país, que no conocen la realidad del fútbol venezolano, que no acuden cada fin de semana a cada una de las canchas. Y si uno compara procesos anteriores con los Farías, con los Dudamel, en donde se hacían módulos de forma exhaustiva, en donde los amistosos estaban a la vuelta de la esquina, en donde había coherencia, en donde había trabajo, en donde visitaban a los estadios, en donde conocían a los jugadores, las falencias, los pros y los contras, uno dice, ¿por qué lo que tuvimos no lo podemos tener hoy día? Eso es una pregunta que tampoco va a poder ser respondida. Un abrazo a todos, gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima entrega.